Los nahuales de la Sierra de Tamaulipas. La Sierra de Tamaulipas se alzaba como un mar petrificado de colinas, donde los árboles se mezclaban con sombras que parecían tener vida propia. El grupo de jóvenes, 6 en total, estudiantes que buscaban aventura en la naturaleza, había decidido acampar cerca de un arroyo cristalino, convencidos de que ahí, lejos del ruido de la ciudad, podrían encontrar paz, historias y recuerdos inolvidables. Desde el primer momento, el aire olía distinto. No era solo el aroma de los pinos y el polvo seco de los caminos, había un dejo a humo antiguo, como si en algún punto cercano alguien hubiera encendido hogueras que jamás se apagaban del todo. Los ancianos del pueblo más cercano les habían advertido: no se queden mucho después del atardecer, la sierra guarda secretos que no siempre toleran la presencia de extraños. Pero como suele ocurrir con los jóvenes, tomaron las advertencias como simples supersticiones. Cuando el sol comenzó a hundirse tras las montañas, los primeros presagios aparecieron. Sobre la tierra blanda, junto al arroyo, hallaron huellas frescas. Al principio pensaron que se trataba de un perro grande o quizá un coyote. Sin embargo, la forma era extraña, la garra parecía demasiado larga, demasiado marcada, y lo más perturbador era que, a unos metros, las huellas cambiaban de garras a pies humanos descalzos. Esa noche, mientras preparaban la fogata, las bromas comenzaron a mezclarse con una incomodidad creciente. Uno de ellos, Rodrigo, dijo en voz baja: ¿y si es verdad lo que cuentan? Eso de los nahuales. Los demás rieron, intentando ahogar la inquietud, pero nadie pudo evitar voltear de tanto en tanto hacia la oscuridad. La sierra, silenciosa, parecía escuchar cada palabra. El viento se levantó con un silbido extraño, casi como un lamento. Entre los árboles, las sombras parecían moverse a destiempo con el fuego de la fogata. Y cuando una lechuza pasó rozando sobre sus cabezas, lanzando un chillido agudo que heló la sangre, todos guardaron silencio. No lo sabían aún, pero esa noche, su búsqueda de aventura se transformaría en un encuentro con lo prohibido. La sierra les mostraría que los nahuales no eran solo parte de viejas historias, sino... La fogata chisporroteaba, pero en lugar de dar calor parecía volverse cada vez más débil, como si algo invisible la estuviera absorbiendo. Los jóvenes, acurrucados en torno a las llamas, escuchaban ruidos entre los matorrales, crujidos de ramas, respiraciones profundas, pasos que se acercaban y se alejaban sin un rumbo claro. Daniel, el más escéptico del grupo, decidió tomar la linterna y adentrarse unos metros en el monte. «Seguro son coyotes», dijo con voz temblorosa. «Nos estamos asustando solos». Los demás lo siguieron con la mirada, hasta que la luz de la linterna desapareció entre los árboles. Pasaron unos segundos de un silencio tenso, y entonces un grito desgarrador cortó la calma. Daniel regresó corriendo, pálido, con la linterna apagada en la mano. No era un animal. Jadeaba. Tenía ojos como brasas. Los demás intentaron calmarlo, pero antes de que pudieran reaccionar, lo vieron, una silueta oscura, erguida, que parecía surgir de entre la maleza. Sus ojos brillaban rojos en la penumbra y su cuerpo, cubierto de sombras, parecía deformarse a cada movimiento. Un instante era humano, al siguiente parecía una bestia. Rodrigo recordó las palabras de los ancianos y murmuró: «Son los nahuales, los guardianes de la sierra». Las figuras comenzaron a rodearlos. No eran una, sino varias. Se escuchaban gruñidos profundos, mezclados con voces humanas que susurraban en un idioma antiguo, irreconocible. El fuego se agitaba, como si intentara huir del círculo invisible que los iba cerrando. Uno de los jóvenes, Sofía, se armó de valor y levantó la voz. «No venimos a hacer daño. Solo queríamos conocer la sierra». El viento se detuvo. Las sombras, por un momento, se quedaron quietas. Y entonces, un murmullo grave resonó desde todas partes. «La sierra no se conoce, se respeta». El eco de aquellas palabras se clavó en sus pechos. Los muchachos comprendieron que estaban frente a algo mucho más allá de lo humano. Algo que los observaban no como enemigos, sino como intrusos. Esa noche, lo que empezó como un viaje de amistad se convirtió en una prueba espiritual. Los jóvenes entendieron que no era posible escapar corriendo.
tendrían que enfrentar el misterio y escuchar lo que los nahuales tenían para mostrarles. El silencio era tan profundo que los jóvenes podían escuchar el latido acelerado de sus propios corazones. Los nahuales se movieron lentamente, rodeándolos con pasos que no parecían perturbar ni una hoja del suelo. Las figuras comenzaron a brillar tenuemente bajo la luz de la luna, revelando lo imposible. Sus cuerpos cambiaban de forma frente a sus ojos. Uno se inclinó y, entre crujidos de huesos, se convirtió en un enorme jaguar de pelaje oscuro, cuyos ojos resplandecían como dos carbones encendidos. Otro se encorvó y sus brazos se alargaron hasta que se transformó en un lobo gris, de fauces brillantes bajo el fuego moribundo. Una tercera figura, más pequeña, se convirtió en un ave de alas negras que se extendieron como un manto sobre ellos. Los jóvenes no podían moverse. El miedo los había paralizado, pero en medio de ese terror, también había una extraña sensación de respeto. Eran testigos de un secreto ancestral que los ancianos del pueblo solo narraban en susurros. De pronto, la voz profunda volvió a resonar, aunque ninguno pudo ver quién la pronunciaba. Somos lo que el mundo olvidó. La sierra respira a través de nosotros. Guardianes ocultos, capaces de presentarse en carne, en sombra y en fuego. La fogata se apagó por completo, pero la luna iluminaba con fuerza el claro. El jaguar dio un paso hacia Sofía, la única que antes había alzado la voz, y acercó su rostro hasta quedar a un palmo del suyo. Ella temblaba, pero no retrocedió. El animal abrió sus fauces, no para devorarla, sino para soltar un rugido que retumbó en lo más profundo de la montaña. En ese sonido, los jóvenes sintieron algo extraño, no era amenaza, sino un llamado. Un mensaje que no se entendía con palabras, sino con el alma. Rodrigo, con voz entrecortada, murmuró: «Nos están probando, quieren saber si tenemos miedo o respeto». Entonces, los muchachos cerraron los ojos, tomados de las manos, y enfrentaron el rugido, el aullido del lobo y el batir de alas del ave negra. El aire se volvió denso, cargado de un poder indescriptible, como si la sierra misma los estuviera midiendo. Y justo cuando pensaron que no resistirían más, todo se detuvo. El jaguar, el lobo y el ave retrocedieron, recuperando lentamente sus formas humanas, cubiertas de sombras. Uno de ellos levantó la mano y señaló hacia el horizonte, donde la primera luz del amanecer empezaba a pintar el cielo de rojo y dorado. Regresen con humildad. Lo que vieron aquí no es un mito. Es la verdad que pocos soportan. Los nahuales se desvanecieron en la espesura, dejando tras de sí un silencio cargado de misterio. Los jóvenes, temblorosos, sabían que ya nada en sus vidas volvería a ser igual. Los jóvenes, temblando, corrieron entre los matorrales, con las ramas desgarrando sus ropas y la respiración cortada por el miedo. La luna apenas les ofrecía claridad, y el ulular de los búhos se mezclaba con un ruido sordo, como de pasos que no eran humanos. A lo lejos, un gruñido les hizo detenerse en seco, profundo, vibrante, capaz de helar la sangre. Detrás de un mezquite seco, uno de ellos juró ver a un hombre alzado sobre dos patas, pero su sombra se deformaba, transformándose en lo que parecía un jaguar gigantesco. Otro joven afirmó que era un perro de ojos rojos, más grande que cualquier animal de rancho. Todos coincidían en lo mismo: aquella cosa no era de este mundo. Recordaron entonces las palabras del anciano del pueblo que les advirtió antes de subir la sierra. Los nahuales no atacan por hambre, atacan porque reconocen el miedo en los intrusos. Y si los ven de frente, se llevan tu espíritu. Con el corazón latiendo como tambores de guerra, decidieron no mirar atrás. Corrieron hacia el claro donde habían dejado la fogata, esperando que la luz les diera resguardo. Pero al llegar, el fuego estaba apagado, y sobre las cenizas había huellas enormes, como de un felino mezclado con humano. Uno de los jóvenes, desesperado, comenzó a rezar en voz alta. Otro, recordando las enseñanzas de su abuela, encendió un cigarro de copal que traía en su mochila. El humo comenzó a llenar el aire, y el viento se levantó de pronto, dispersando la oscuridad por un instante. Fue ahí cuando lo vieron. Un hombre viejo, desnudo hasta la cintura, con la piel marcada por símbolos y cicatrices, se acercó lentamente. Sus ojos brillaban en amarillo como brasas, y con una voz ronca les dijo:
Ustedes no son de aquí, pero hoy la sierra los ha marcado. Si hablan de lo que vieron, su destino quedará atado al nuestro. El miedo paralizó a todos. Nadie contestó. Solo uno de ellos, temblando, alcanzó a preguntar: ¿qué quieren de nosotros? El anciano sonrió, y sus dientes eran afilados como colmillos. Nada, ya lo tenemos. Y sin más, su silueta se desvaneció, transformándose en un coyote que huyó entre los arbustos con un alarido desgarrador. Los jóvenes, incapaces de reaccionar, pasaron la noche despiertos, pegados unos a otros, sin atreverse a cerrar los ojos. Cuando el sol salió, decidieron regresar al pueblo y nunca más volver a la sierra. Hoy, ya adultos, cuentan esta historia con el mismo terror en la voz con que la vivieron. Y aunque muchos dudan de ellos, juran que, en ciertas noches, aún sueñan con esos ojos amarillos y sienten que alguien los sigue observando desde la oscuridad.